En los últimos meses hemos estado tratando una temática de mensaje sobre la vida del Espíritu. Hemos hablado sobre el ministro competente del nuevo pacto. Hemos hablado de la nueva vida, de la nueva naturaleza que adquiere el creyente cuando se encuentra con el Señor. Hemos hablado de no conformarse a este nuevo siglo, sino que nos transformemos para ir hacia la meta que nos ha trazado el Señor. Y hemos hablado asuntos que pertenecen a la iglesia de Cristo, al nuevo nacimiento, a la nueva naturaleza. Y hoy yo quiero tratar sobre el tema, ¿qué es la iglesia? Y yo sé que si abrimos la pregunta a la sala, van a surgir muchísimas respuestas, porque de hecho esto es una pregunta que genera un foro de una lluvia de ideas, de infinidades de conceptos, de muchísimas definiciones. Y la iglesia de Jesucristo, Él mismo la definió. Él mismo le dio las responsabilidades, le dio su misión, lo que ella tenía que hacer, lo que ella tenía que representar. Amén. La iglesia. Tan pronto nosotros hablamos de iglesia, tan pronto generamos el término, nosotros de una vez pensamos en una edificación. Tan pronto hablamos de iglesia, pensamos en un local bonito, con una estructura con forma de iglesia. Nuestra mente asocia el término con una edificación, aunque de manera general hay muchísimos términos sobre iglesia. Nosotros nos ponemos a buscar la iglesia en las mismas escrituras. La iglesia la definen como un cuerpo, la hemos definido como familia, la hemos definido como un pueblo, como rebaño, como un edificio, como el ejército de Dios, como el templo de Dios, como la esposa, como la novia. ¿Qué más? O sea, la iglesia ha recibido muchísimas calificaciones sobre iglesia, sobre lo que es la iglesia, o más que calificaciones, asociaciones con lo que nosotros entendemos que es la iglesia. En Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 18, aparece Cristo en Cesarea de Filipo y sostiene una conversación con sus discípulos y le pregunta: vengan acá ustedes, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente, él empezó a preguntar para conocer el concepto que tenía la gente de Jesús. Algunos discípulos le dijeron: mira, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. No, espérate, algunos dicen que tú eres un profeta. Pero se levantó alguien más que dijo: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador, tú eres quien nos va a salvar. La respuesta de Jesús a Pedro fue la siguiente: bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino que esto vino de Dios. Pedro no se dio cuenta de lo que él hizo. Pedro no se dio cuenta de la respuesta que había generado. No se había dado cuenta de la declaración de verdad que había hecho ante el Señor.
Él afirmó lo que las escrituras habían dicho, que el Mesías, que el Cristo, aleluya, él mismo era la verdad que el pueblo estaba esperando. Él le estaba confirmando, le estaba afirmando que él era el rey que ellos estaban esperando. La próxima palabra que emite el Señor es la siguiente: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre este concepto, sobre este conocimiento, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia. Ahora, el término iglesia, en el contexto que Jesús lo dice, no lo dice asociándolo a un templo, no lo dice asociándolo a una sinagoga, no lo dice asociándolo a una estructura física. Cuando Jesús usa el término, lo usa asociándolo a un cuerpo gubernamental. El término iglesia nace del griego eclesia, con 2K, eclesia. Y para los griegos, una eclesia era un cuerpo gubernamental, una asamblea que gobernaba a las afueras de la ciudad. Ellos eran el cuerpo que manejaban las políticas de la ciudad, que entraba, que salía, el orden de la ciudad, los impuestos, lo que se podía vender, lo que no. Era un órgano que ayudaba a gobernar. Eso para los griegos. Y esto era una asamblea. Para tú pertenecer a la asamblea, tenía que ser mayor de edad, mayor de 18 años, a tener aprobados 2 años de servicio militar, y con esto, entrenado, pertenecían a la eclesía griega. Cuando Jesús usa el término, ya Grecia no gobernaba. Ya quien estaba gobernando era Roma. Lo que indica que Roma también utilizó el término y armó su eclesía. Para Roma, eclesía no significaba lo mismo que para Grecia, porque Roma, a través de su sistema de gobierno, no necesitaba este sistema. Recuerden que ellos gobernaban a través de los césares, tenían un soberano y en cada ciudad tenían un césar. O sea, y como tenían en cada ciudad césar, tenían un senado. Este senado trabajaba las políticas internas de la ciudad. Pero Roma tenía una agenda, y la agenda de Roma era la paz romana. La paz romana consistía en invadir territorios y llevarlo cautivo y apoderarse de la ciudad. Regularmente lo hacían a la fuerza, con ejército, con armas. Pero por la experiencia que habían tenido en otras batallas, donde se habían perdido muchos recursos humanos, donde se habían perdido muchos recursos económicos y donde se habían invertido muchos recursos de tiempo, Roma armó su eclesía. Y la eclesía para Roma era un cuerpo élite que funcionaba como infiltrados. Este era un cuerpo que lo que Roma no podía conseguir con los ejércitos, entonces infiltraba su eclesía. Su eclesía eran de diferentes profesiones. Imagínense usted profesionales comerciantes, profesionales ebanistas, profesionales mecánicos, profesionales herreros, médicos, maestros. Roma los juntaba, lo entrenaba.
Y cuando ellos necesitaban sitiar una ciudad que tenía muros altos, fortalezas que estaban muy fortificados, entonces reunía su eclesía y el rey le daba la orden: necesitamos infiltrarnos en esa ciudad. Y ellos iban a la ciudad y se establecían allí. En aquella ciudad, el que era comerciante ponía su comercio. El que era maestro se introducía en las escuelas. El que era médico en los hospitales. El que era ebanista ponía su negocio de ebanistería. Llegaban con recursos, llegaban entrenados y con una misión. Y cada uno desde su punto, desde su ciudad, desde su punto estratégico donde estaba, empezaban a convencer, a influenciar a las personas de aquel lugar a que se unieran a la paz romana, a que se unieran, a convencerlo de que si Roma se subleva contra ellos, que no peleen, que se queden inertes, que se queden aliados a Roma, porque con Roma iban a tener más beneficios. Imagínate, tú vas a gozar de comercio internacional, de esto, de aquello. O sea, lo convencían. Cuando esta eclesía romana entendía que ya tenía suficientes personas convocadas, aliados a Roma, entonces ellos mandaban una señal: ya estamos preparados. Se reunían: ¿cuánto tú tienes? Yo tengo tanto, yo tengo tanto, yo tengo tanto, yo tengo tanto. Cuando mandaban la señal a Roma, que venían en alma, que se armaba la guerra, entonces la eclesía salía al frente y dice: yo no me levanto contra Roma. Pero ese de la eclesía, ese doctor, ese ebanista, tenía una multitud de gente que había influenciado. Y cuando él decía: yo no me levanto, estos también decían: yo tampoco me levanto. Y aquel decía: yo tampoco, y yo tampoco. Y debilitaban la ciudad a tal momento que decían: pero no podemos pelear. No le quedaba más que rendirse, porque había una eclesía que desde allí había hecho un trabajo. Esto era la eclesía, esto significaba eclesía para Roma. Y cuando Cristo le declara a sus discípulos que Él iba a firmar, a edificar su eclesía, se refería a un cuerpo. Se refería a un cuerpo élite, se refería a un cuerpo gubernamental, entrenado, con una misión, capacitado. Se refería a gente que sabían bien lo que iban a hacer. Se refería a gente que tenían clara su misión y que la iban a llevar a cabo. A esto se refirió Cristo cuando habló de su eclesía. En el texto aparecen 3 palabras: yo, mi y edificaré. Todo haciendo notar que lo que Cristo estaba haciendo era algo que era de su propiedad, donde Él era el edificador y donde Él era el que iba a trazar las pautas de su iglesia, donde Él era el edificador. Yo edificaré mi iglesia. ¿Sabe qué quiere decir eso, iglesia? Que nosotros pertenecemos a Cristo, gloria al Señor. Que usted no pertenece al mundo, sino que pertenece a Cristo, gloria al Señor. Que Él es la cabeza y que usted es el cuerpo de Él. Un cuerpo que es gobernado por esa cabeza que es Cristo. Entonces, ¿qué define la misión de algo? La define su edificador, porque el edificador la edifica con una visión. Y la visión, la misión de la iglesia la ha definido Cristo. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo que tiene la vida de Cristo.
La iglesia, cuando pensamos en ella, pensamos en organización. Eso está bien porque la iglesia tiene que organizarse. Pero el concepto de iglesia tiene que entender que fue preparada con una misión particular que no se adapta, que no se circunscribe a este espacio, sino que es una visión mucho más allá, hacia afuera. Fíjese que la visión de cuando pensamos en templo es una visión de venir. Y la visión de Cristo es una visión de ¿qué? Ustedes están activos. Cuidado si ustedes vieron la presentación mía, ¿eh? Aleluya. Entonces, dicho esto, hermano, la eclesía de Cristo es esta. En el reino de Dios somos un cuerpo, una asamblea con autoridad, llamada a administrar los bienes que Él nos dejó y ejercer influencia en una sociedad que debería depender de nuestra guía. Con el mismo peso de una asamblea política. Y somos nombrados a partir de confesar que Jesucristo es el Señor. Esa es la verdadera roca, la cual hemos sido levantados. Nuestra declaración de fe. O sea, usted no tiene que ir a hacer un cursillo para pertenecer a la eclesía de Cristo. Tan pronto dijimos que sí a Cristo, entonces somos parte de la eclesía de Cristo. Ahora bien, la eclesía de Cristo tiene una naturaleza. Y la naturaleza de la eclesía de Cristo viene del mismo Cristo. Pablo entendió la revelación del término eclesía. ¿Por qué? Porque Pablo fue el quien extendió la iglesia, que en donde quiera que llegó pudo expandir el término iglesia, pudo expandir la misión, pudo generar aquello que los apóstoles no habían entendido. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo en su misión que no solamente en Jerusalén, sino hasta qué, hasta lo último de la tierra. Pero fíjense que los apóstoles se quedaron en Jerusalén y asociaron el término eclesía al templo. Estaban allí en Jerusalén y estaban contentos porque los hermanos se reunían. Y estaban contentos porque los hermanos perseveraban y que se quedaron allí en Jerusalén. Pasaron a Judea, pero de ahí no pasaron. Fíjense que los apóstoles de Jerusalén iban y a la misma hora iban a orar al templo y estaban contentos porque allí ocurrían cosas grandes, cosas maravillosas en la oración de las 3. Iban cada bien. Pedro y Juan encontraron a alguien a la entrada del templo y ellos estaban contentos porque habían entendido el término eclesía según ellos. Sin embargo, el término va un poquito más allá. Ustedes han escuchado la palabra influencer. ¿Quién conoce la palabra influencer? ¿Qué hace un influencer? Influenciar, ¿no? Hacen video ahora en las redes, hacen muchísimas actividades. ¿Para qué? Para que tú conozcas productos, para que tú conozcas lo que están promocionando, servicios. Y para que tú te circunscribas, suscríbete a su canal y que no sé qué más. El término eclesía es un término de influencia. De influenciar un poco más allá del templo. Influenciar un poco más allá de la bocina, un poco más allá del megáfono. Influenciar un poco más allá del lugar donde me estoy desenvolviendo, de mi entorno, de mi comunidad. El término eclesía era un término de ir y empieza con los recursos que tiene a tratar de influenciar. No que te convierten en eclesía cuando vas al templo, sino que te convierten en eclesía para toda la vida, en todo momento, en todo lugar. No perteneces a una iglesia, tú eres la iglesia. La iglesia hablaba el Señor hablaba de mi
iglesia en términos particular de cada uno. Y hablaba de cada hermano con su término de iglesia. Porque a cada uno el Señor le dio las capacidades para que sean eclesía, para que formen parte de esa generación que trastorna. Gloria al Señor. ¿Qué entregó Cristo a la iglesia? Se nos ha dado, hermano, según 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18, dijo que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Miren, tú nos ves a nosotros los cristianos, los evangélicos, que tratamos de llegar a la iglesia. Después que nos bautizamos, tratamos de conseguir un ministerio. Y oramos y ayunamos y el silicio, tratando de que el Señor te revele un ministerio y que el Señor te entregue un ministerio. Y el ministerio para aquí, el ministerio para allá. Cuando en las escrituras Él dijo: a vosotros se nos ha dado ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Si alguien entendía hoy que no tenía ningún ministerio, que estaba huérfano sin ministerio, sepa que usted tiene el ministerio de la reconciliación. Del que usted no lo quiera ejercer es otra cosa, pero en sus manos, en su corazón, el Señor sembró el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Para que reconcilie a aquellos que aún no han dado el paso, para que reconcilie a aquellos que aún viven en la simiente de Adán y lo traiga a la simiente de Cristo. No tenía, ya tiene. ¿Cuánto tiene el ministerio hoy? Dios mío. Efesios 4:12. El ministerio de la edificación. Oye bien, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos ministerios tienen ya? Dios mío. O sea, de que usted no lo quiere ejercer como eclesía de Cristo, eso es una parte. Ahora bien, Pablo siempre oraba y siempre se acercaba a los hermanos diciéndole que él oraba para que el conocimiento de Cristo se nos sea revelado. Porque hay una frase que usa un pastor amigo que dice: nadie puede ser efectivo en aquello que ignora. Si usted ignora que tiene ministerio, no puede ser efectivo en ello. Ahora, ya usted sabe que tiene el ministerio de la reconciliación y que tiene que vivir para el ministerio de la reconciliación y que tiene que vivir para el ministerio de la edificación de los santos del cuerpo de Cristo. Esa es la función de la eclesía del Señor. ¿Por qué? La iglesia de Cristo necesita caminar en libertad. ¿En qué libertad? En la verdad que está en Cristo. No necesita liberación, necesita caminar en libertad. La libertad con que Cristo nos hizo libre. En Gálatas 5, del 1 al 14 dice: está pues firme. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de la servidumbre. Está pues firme en la libertad que Cristo nos hizo libre. Y Cristo nos hizo libre para que ministremos ¿en qué? En su eclesía. Gloria al Señor. En Mateo 28, del 19 al 20, el Señor le dijo clara la misión, porque Él fue el edificador de la iglesia.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué? Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días. Aparentemente esto es como un mandato así en general, pero esto es algo para su eclesía, para los que iban a ir a influenciar a otros. Aleluya. Para los que iban ahí, a lo que iban a ir a trastornar a otros. ¿Por qué? ¿Cómo define Pablo? Tiene otra manera de definir la eclesía. Y lo hace en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ok, ¿le gustó hasta ahí? Esas son partes que le gustan a uno, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. La parte B del versículo dice, la función de la eclesía. Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Para anunciar. Y cuando él dijo el texto, no dijo para que cuando te den la prédica del domingo, anuncie las virtudes. Para que cuando el martes las damas te pongan a predicar, anuncie las virtudes. Dijo, para que anuncie a dónde, en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. La frase, la misión de la iglesia debe ir integrada, debe ser parte del diario vivir, debe ser parte de mi ecosistema, debe ser parte de mis relaciones. Gloria al Señor. Pero yo predico eso los viernes con un megáfono. Excelente, felicidades. Pero la eclesía es un órgano gubernamental y tiene que portarse como tal. No se transforma cuando le toca el mensaje del viernes. La eclesía se mantiene con una postura de eclesía, de funcionario, de gente lavado con la sangre de Cristo, de gente que han sido comprados, de gente que tienen una nueva naturaleza, de gente que han ignorado el pecado, de gente que ya no responden a la simiente de Adán, sino a Cristo, de gente que ya no responden a la naturaleza caída, sino a la naturaleza de Cristo. Porque el trabajo de la eclesía es 24/7. Gloria al Señor. ¿Cómo Pablo la presenta a la eclesía? En 1 Corintios 12:12. Pablo la presenta y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo ¿qué? Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y todo nos dio a vivir del mismo espíritu. No nos vamos a meter por ahí, pero cuántos términos de iglesia, ¿no? Cuánta gente, cada uno con una iglesia, cada uno con una visión diferente. Si nosotros nos ponemos a ver cuántas denominaciones, pero un mismo espíritu, un mismo Cristo, un mismo cuerpo, una sola visión. Aleluya. En la Biblia usted no va a encontrar, para esta denominación su misión es esta, pero para esta denominación la misión es la siguiente, pero para aquella la misión es la siguiente. La misión de la iglesia es una sola. Entonces, nosotros nos hemos esforzado demasiado
tratando de pertenecer a una iglesia. Pero cuando llegamos a la iglesia, llegamos buscando una lista de cosas de qué no debo hacer para pertenecer. Y llegamos buscando incluso en la Biblia, en la palabra, qué no debo hacer. Y empezamos cambiando la forma exterior. No debo ponerme esto, no debo ponerme aquello. Y empezamos buscando, no haga esto, no haga esto. Y tú mismo empiezas a mortificarte buscando una lista de qué no debe hacer para pertenecer a la iglesia. Entonces también los líderes te damos otra lista. Aparte de la que tú vienes buscando, nosotros te damos otra lista de lo que no debes hacer. Y si tú haces esto, te vas para el infierno. Y si tú haces esto, estás en pecado. Y si tú no haces esto, y si haces esto. Y en vez de nosotros llegar para obrar, para operar en libertad, llego para operar en cautividad. Gloria al Señor. La eclesía de Cristo no se trata de lo que tú tienes que hacer para pertenecer. Lo que hay que hacer para pertenecer hace tiempo se hizo en la cruz del Calvario. Allí se derramó una sangre preciosa que nos dio la autoridad para pertenecer. Si tú confiesas con tu boca, si tú crees en tu corazón que Él es el Cristo, entonces pertenece a la eclesía. Ay, pero que para pertenecer. El problema es ese, el querer pertenecer. No quieras pertenecer, sé la iglesia. No quieras pertenecer, sé la iglesia. Hay mucha diferencia, hermanos, entre pertenecer y ser. Cristo nunca te dijo que pertenezca. Cristo siempre habló de mi iglesia. ¿Ya? O sea, ¿dónde está la iglesia? Mírame aquí. ¿Dónde está lo que pertenece? No, ¿dónde está? Miren, cuando tú vas a hacer una batida de lechosa, te gusta, varón, ¿verdad? Te brillan los ojos. Tiene esos ojos vidriosos. Tú vas a hacer una batida de lechosa. Hay ingredientes de la batida de lechosa que pertenecen a la batida. Y tú tienes, ayúdenme, la lechosa, la leche, azúcar, hielo, vainilla. Ya denlo ahí, demasiado cosa. Oiga, di que sala, una batida. Así. Y canela. No, pues. Ok. Estos son los ingredientes que pertenecen. Estos ingredientes pertenecen a la batida. Y si por alguna razón no se le puede echar azúcar, el azúcar se sale del ingrediente y no pertenece ya. O sea, entra o sale, da igual. Pero cuando tú utilices el aparato y echa la lechosa, echa el hielo, echa la leche, echa el azúcar, la sal y la otra cosa que dijeron, la vainilla, y lo bate, los ingredientes que pertenecían se hacen uno. Y los ingredientes que pertenecían ya no pertenecen, ya son la batida. Porque si tú quisieras sacar el azúcar de la batida después que está batida, no hay forma. Si tú quisieras sacar el hielo después que está batido, no hay forma. Y por eso las escrituras dicen: el que se une a Cristo, un espíritu es con Cristo. El que se une a Él no puede entrar y saliendo, porque lo va a gobernar la naturaleza de Cristo. Alguien tiene que entender esta realidad. Tú no tienes que andar mortificado para pertenecer.
Que si tú estás orando poco y que si tú te estás congregando poco y Cristo te va a enseñar y te va a decir que no tiene que andar buscando la lista. Él te la va a decir. Hermano, cuando nosotros andamos buscando la lista de las cosas que tenemos que hacer, de cómo debemos operar en esta nueva realidad que nos ha invadido, hay que desmontar el chip del legalismo y soltar todo lo que era ley, todo lo que era de allá atrás, porque Cristo no te llama para ser una mejor persona. Nosotros a veces entendemos que Él nos llama para ser mejor persona, para que ese Adán que estaba muerto, el Señor revivirlo y que ahora sí sea bueno. No, Él extirpó todo eso y te cambió la naturaleza. ¿Por qué? El jueves yo le decía a los muchachos en la escuela bíblica y les daba un ejemplo. Cuando tú eres de una naturaleza, tú respondes a esa naturaleza. Y yo le daba el ejemplo de un cerdito. Cuando un cerdito tú lo rescatas del lodo de la pocilga y lo bañas y lo metes en una lavadora para que se lave bien, lo perfuma, le pone ropa, un listón y lo pone de mascota en la casa. Él va a funcionar, ¿sabe hasta qué? Hasta que vea un lodo, hasta que vea un charco, Él se va a mandar al charco porque su naturaleza lo llama hacia el charco. La Biblia declara que nosotros vamos de continuo a armar nuestra naturaleza. Y por eso Cristo nos cambia la naturaleza. Porque tú respondes a tu naturaleza. O sea, tú respondes. ¿Cuándo tú has visto a un pez haciendo un cursillo para aprender a nadar? No lo hace porque esa es su naturaleza. ¿Cuándo tú has visto a un cachorro, perrito haciendo un curso para aprender a ladrar? Él lo hace porque es su naturaleza, su naturaleza. Entonces, cuando Cristo llama al ser humano, le cambia la naturaleza. Cuando Cristo llama a su iglesia, es para que opere en la naturaleza del Espíritu, en la ley de vida del Espíritu. Y esa naturaleza nos va de manera natural a ir indicando lo que tenemos que hacer. Pero tú sabes lo que hacemos nosotros los creyentes cuando alguien como que está bien encarrilado a obedecer o a caminar en esa nueva naturaleza, decimos, wow, varón, pero tú andas en lo sobrenatural. Y le llamamos sobrenatural a lo que se supone debería ser lo natural para nosotros. Y lo que llamamos sobrenatural debería ser mi naturaleza. Mi naturaleza. Gloria al Señor. Aleluya. Déjenme. La vida de Cristo. La vida de Cristo debe ser reflejada y debe ser expresada. Voy a concluir con este pasaje sobre la naturaleza de la iglesia de Cristo. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Hay un versículo que es muy confrontativo. Y cuando lo leas hay que leerlo con entendimiento. Y dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien
estando habituado a hacer mal? Aunque el leopardo mude sus manchas, aunque el etíope mude su piel, seguirá siendo leopardo. Y la naturaleza lo va a llamar aunque no tenga las manchas de la piel. Aleluya. A nosotros o nos llama la naturaleza pecaminosa de Adán o nos llama la naturaleza de Cristo. Pero si ya tú fuiste y te entregaste a Cristo, la naturaleza de Adán no tiene por qué llamarte. Por eso te aconsejo hoy que mire hacia la naturaleza de Cristo y entienda quién tú eres en Cristo, en esta verdad que nos habita. La iglesia no mejora sus hábitos, debe cambiar su naturaleza. Porque el leopardo, aunque no tenga mancha, va a tener colmillo. Y esa naturaleza de caza carnívora va a seguir en él. Solo si la cambias, solo si cambia la mentalidad, solo si cambias el chip, como dicen, y te pone el chip del espíritu, el chip de iglesia, el chip de tirar para adelante, el chip de prosperar en la palabra, el chip de influenciar a otros. Que la iglesia tenía que tener pendiente, hermano, que no se le podía pasar un día sin expresar a Cristo, sin expandir a Cristo, sin influenciar a otro. A veces creemos que la manera de influenciar a otro es hablando, hermano. No es solamente hablando, puede ser caminando, puede ser lavando, puede ser en mi trabajo, haciendo lo que yo sé hacer. La gente va a tener que decir: tú como que tienes algo diferente y yo quiero de eso que tú tienes. La misión de la iglesia o de la eclesía de Cristo es una misión diferente a la misión que nosotros hemos formulado en nuestra cabeza sobre una iglesia. La eclesía de Cristo cumple la agenda de Cristo, defiende el reino de Cristo. ¿Cuántos son iglesia? ¿Cuántos son iglesia? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Aleluya. La iglesia de Cristo, gloria al Señor, está aquí hoy y es usted. Gloria al Señor. Que el Señor lo guarde, iglesia.